Dedico esta intervención con nostalgia a un amigo que ya no está, don Lorenzo Zambrano. Queridos amigos y amigas de Nuevo León, compañeros del Frente, ningún lugar mejor para llevar a cabo este foro, un futuro viable para México, ningún lugar mejor que Monterrey y Nuevo León. Porque si hay alguna región del país que ha demostrado que es el trabajo, el ingenio y la perspectiva lo que le da viabilidad a México, es precisamente Nuevo León, los regios. Y por eso quiero señalar que lo que nos da viabilidad es el trabajo, la fuerza esencial que caracteriza a los mexicanos, nuestro espíritu creador. Pero trabajo e inversión forman un binomio indisoluble. Por eso tenemos que resolver la paradoja que ha caracterizado al Estado mexicano postrevolucionario. Es absurdo el enfrentamiento, la desconfianza que han vivido durante décadas empresarios y gobierno por políticas erráticas que en muchos momentos han tenido las administraciones. Quiero recordar una frase contundente de Ricardo Margain, un 18 de septiembre de 1973. El pueblo mexicano, y en especial el de Nuevo León, es un pueblo que busca realizar su propósito, su propio destino, y que cree que el trabajo es una de las más elevadas formas de expresión de la personalidad humana, que desea y anhela superarse, pero ello solo puede realizarlo en un ambiente de paz, orden, tranquilidad y reconocimiento pleno de sus derechos. Es lo que legitima el poder y lo único que justifica el derecho moral de mandar. Porque quiero gobernar con el derecho moral de mandar, vamos a estimular el trabajo y la alianza clara, sin rubores, con los inversionistas mexicanos, que sepa el capital que México es un espacio donde, respetando el Estado de Derecho y garantizando la certidumbre jurídica, pueden generar empleo y pueden hacer que el potencial extraordinario de México se expanda en beneficio de toda la sociedad. La mejor política social es una buena política económica que genere suficientes empleos y salarios remuneradores y una estrategia pertinente de seguridad social. Nos hemos dedicado a competir en torneos de cifras de reducción de la pobreza sin pensar que detrás de cada guarismo hay una persona que tiene circunstancias lacerantes de existencia. La política social se nutre de las políticas sociales duras, de la política educativa, de la política de salud, de la política de seguridad social. Las políticas de transferencias directas son complementarias, las vamos a sostener desde luego, pero vamos a tener racionalidad para que en el caso de los jóvenes tengan una contraprestación de los jóvenes en materia educativa de presencia escolar. Continuaré en mis próximos minutos. Consciente de que estructuralmente la mejor política es una fusión de política económica y política social para atender focalizadamente la pobreza, lo que se requiere es una estrategia de desarrollo regional que sume todos los programas para erradicar las condiciones de marginalidad de las zonas con menores posibilidades de desarrollo, como bien señaló Xóchitl, y me recordó el Plan de Desarrollo Integral del Mezquital, que fue de las pocas estrategias de desarrollo regional que fueron exitosas. Así como se tiene que desarrollar regionalmente una estrategia de concentración de recursos
en donde todas las áreas institucionales aporten, también se requiere investir en relación a la pobreza urbana. La pobreza urbana en los círculos alrededor de nuestras áreas metropolitanas es dramática. Se convierte en la miseria de la que hablaban Los hijos de Sánchez, esa novela de Oscar Lewis. Es esencial respaldar a los presidentes municipales y quiero levantar la voz a nombre de los ayuntamientos de la frontera y a los presidentes municipales de la frontera para que haya respaldo especial para que puedan atender la migración que está llegando a las zonas fronterizas. Es indispensable ser sensible para que los municipios y los estados fronterizos puedan prevenir que no se desate miseria por causas ajenas a ellos. Seguridad social universal para todos. Gracias. Muy bien. Podríamos tener algunos ahorritos en Pemex, Valeria. Con unos poquitos ahorritos en Pemex. Tenemos que racionalizar el gasto público, pero con inteligencia. Es indispensable garantizar que los recortes presupuestales no sean a tabla rasa, afectando la operación de las dependencias centrales. Hay que hacer una revisión de fondo del sector paraestatal, específicamente de Pemex. Hay que ver cuál es la productividad de cada peso invertido. Hay que saber qué ha pasado con 1,5 billones de recursos que se han invertido en esa paraestatal. Hay que hacer una reforma fiscal inteligente, no regresiva, y una innovación importante en el sector fiscal, que la gente sepa para qué son sus impuestos. Impuestos con destino claro y negociada desde luego con los sectores productivos. Muchísimas gracias. Creo que tenemos la necesidad de una reconceptualización. Crecimiento económico con inclusión social. Nos hemos quedado atrapados en el debate del neoliberalismo o el populismo económico. Ni el neoliberalismo ni el populismo económico. La eficiencia económica, el manejo serio de las finanzas públicas, la apertura comercial derivada de los tratados, las oportunidades de inversión con Estado de Derecho e imperio de la ley, el cumplimiento de los tratados internacionales, una política energética que fomente la inversión, una legislación laboral que propicie el trabajo decente y que propicie la modernización, atender la transformación tecnológica y la innovación en las empresas y propiciar el desarrollo de seguridad social y una gran estrategia para transformar al sector informal. Nuestro enorme problema en la economía es que alrededor del 60% es economía informal. Y si no asumimos que requerimos una estrategia integral del sector privado y del sector público para estimular que haya un proceso de formalización de la economía, difícilmente vamos a resolver el problema estructural del bienestar de nuestra sociedad. Gracias. Una estrategia de desarrollo regional es indispensable en el país. Desde el inicio de estos foros me he pronunciado por el federalismo, por el papel de las regiones, por revitalizar a los estados y a los municipios. En esa estrategia de desarrollo regional, desde luego, el sur-sureste de nuestro país es prioritario, en primer lugar porque tiene agua, volúmenes inmensos de agua. Qué bueno que hay una ingeniera en este equipo porque nos resaltará estos recursos. En segundo lugar, porque también hay extensiones muy importantes de tierra productiva. Y es esencial que a través de la descentralización tomemos una decisión estratégica. En la reforma fiscal federalista, parte de los recursos que se obtienen por hidrocarburos, que hoy se queda la Federación,
yo se los voy a entregar a los estados. Los estados productores de hidrocarburos se van a llevar una parte de la tajada para su desarrollo regional. Eso es reformar al país. Pues aprecio la necesidad de decisiones integrales. Para que se puedan resolver los problemas se requieren decisiones integrales. Se ha tocado aquí la importancia de la energía. Requerimos que no haya políticas erráticas en la política eléctrica. Los empresarios han enfrentado muchos problemas para lograr sus ampliaciones. Es evidente que captar el nearshoring requiere una estrategia de parques industriales localizados y regiones en donde haya inversiones de infraestructura previas y garantía para los inversionistas de suministro de energía, no solo de energía eléctrica, sino resolución a las problemáticas de gas, que esté focalizado un programa previsto de suministro de gas en las diversas regiones del país. Y es una enciclopedia lo que se requiere para contestar. Una estrategia integral vinculada con una política de medio ambiente tiene dos facetas: la del ejercicio de la autoridad y la de utilización de recursos. Hay cuestiones que tienen que ver con ejercer la autoridad. Por ejemplo, evitar que haya emisiones tóxicas, garantizar que todos cumplan los reglamentos respectivos. Vamos a empezar porque el sector público cumpla los reglamentos. Xóchitl ha denunciado en repetidas ocasiones en el Senado cómo el sector energético tiene que cumplir los reglamentos. Las refinerías de Tula, las refinerías de Cadereyta, entre otras, son ejemplos claros de cómo se viola la legislación. Lo primero que voy a hacer es que el sector público en su conjunto no haga desechos tóxicos, el sector energético y el sector hospitalario. Inducir al sector privado a que cumpla y aplicar la ley, el sector hotelero muy claramente en relación al mar y a los ríos. Es esencial también exhortar al sector privado a que aplique la normatividad. Pero hay un enorme esfuerzo para cumplir desde el sector público con la protección de los bosques. Tenemos que plantearnos la tasa de deforestación cero. Tenemos que garantizar la protección de los ecosistemas marinos y costeros. Tenemos que generar una estrategia integral en favor del agua, de la protección del agua y grandes inversiones, por ejemplo, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, para que haya un drenaje pluvial. No puede ser que desperdiciemos tanta agua dulce en nuestro país. Voy a establecer un ministerio del agua, porque no se les olvide que convertiré las secretarías en ministerios. Yo creo en los jóvenes y en su enorme pasión de vivir. Por eso los jóvenes están tan preocupados por el cambio climático. Tienen razón. Fue el año más caliente en mucho tiempo, 2020, y es indispensable que asumamos todos esa responsabilidad, sobre todo el gobierno. Política de energías limpias, inversiones en preservar nuestros bosques, nuestras selvas, no destruir a la península de Yucatán con el mal trazo del Tren Maya y elaboración de un mapa de riesgos a nivel país. Claro que se va a invertir, son las directrices también del TEMEC. Hay recursos internacionales para invertir en energías limpias, si los están corriendo, ese es el problema. México tiene que tener una agenda agresiva para cumplir con la COP y debe ser un compromiso del Gobierno de la República. Yo soy una convencida de estos organismos internacionales y de cumplir nuestros compromisos. Vamos a pedirle a cada estado que tenga una agenda agresiva de cumplimiento de los compromisos. Vamos a impulsar la transformación paulatina de vehículos de combustión
por vehículos eléctricos, empezando por el gobierno. Vamos a obligar al gobierno y a estimular a la iniciativa privada y a convenir la agenda de cumplimiento con metas precisas año con año. Vamos a cumplir. Al hablar en Monterrey le hablo al norte del país. Ha sido Nuevo León la locomotora de esta región y quiero expresarle a los norteños mi respeto y mi admiración por su capacidad de trabajo, por su energía y por ser gente directa y de palabra. La construcción del Frente Amplio es una propuesta política trascendente. No nos vamos a enredar ni a atrapar por llamar la atención en dimes y diretes internos, que no se confundan ni los analistas ni los comunicadores. Yo jamás ofenderé ni a Xóchitl Gálvez, ni a Santiago Krill, ni a ninguno de mis colegas en uno de los foros. Cuando tenga yo elementos o alguna diferencia, la diré directamente. Creo en la honestidad de mis compañeros y nunca utilizaré un golpe bajo. Cuando expreso opiniones, las expreso porque estoy haciendo un replanteamiento de lo que creo que debe ser el Estado mexicano. Si uno no utiliza la posibilidad de conducir a México para transformar el Estado mexicano, ¿para qué es la política? Si uno no ha concursado por transformar la realidad a lo largo de su vida, ¿para qué ha hecho política? Y ahora que en Monterrey estamos tratando de la visión de futuro, por eso planteo lo que ha sido esencialmente un freno para el desarrollo nacional, nuestra pequeña visión, nuestra visión de corto plazo, nuestra incapacidad de grandeza. Y recupero de los regios su visión de grandeza. Necesitamos grandes proyectos, necesitamos un puerto en la zona de Baja California que nos permita resolver la saturación de la costa este de Estados Unidos en México. Necesitamos desarrollar el sur-sureste con un gran fondo de infraestructura nacional que nos permita tener infraestructura del tamaño que requiere el TEMEC para este país. Necesitamos educación de calidad en una alianza con el sector privado para que la UNAM y el TEC de Monterrey jalonen la capacidad de la calidad educativa en México. Necesitamos una gran estrategia financiera, necesitamos la reconciliación de México, una alianza entre el Estado Nacional y el sector privado con confianza y Estado de Derecho. Yo creo en México, creo en Monterrey.